Buenos días desde la ciudad de La Coruña, retransmitiendo la Vuelta Ciclista de Rueiro de 1989, aquí en la tribuna de la prensa, completamente hacinados entre los compañeros de los medios de comunicación que se han dado cita en esta ciudad para retransmitirles la quinta edición de la Vuelta Ciclista de Rueiro. Este año, en 1989, son 175 los corredores que están en las listas de salida. No así, o no sabremos si será así también en las listas de llegada, porque 1989 es un año donde la rivalidad es tremenda. Muchos son los corredores que se disputarán los primeros puestos y muchos también serán los corredores que rivalizarán en los últimos puestos. Hay una serie de personajes, de corredores de diversos equipos que harán casi lo imposible por colocarse entre los últimos lugares. Estamos en la línea de salida de la primera etapa de la Vuelta Ciclista, la cronoescalada. Este año la Vuelta tiene dos etapas. Una primera, el día de hoy, sábado 27 de mayo, cronoescalada, subida de 3 kilómetros a la Zapateira. Aquí ya vemos a todos los corredores dispuestos a que les den sus salidas, preparándose, hablando entre ellos, hablando con los entrenadores. Algunos, aquí vemos a Jaime Fe, el maestro, el profesor del ciclismo, el catedrático de la bicicleta, un año más con nosotros. Y vamos ya a la salida porque nos anuncian que el primer corredor, Antón Pérez, aquí lo tenemos, va a salir. Antón Pérez, que sale de primero porque probablemente llegue de último. Antón Pérez, una salida endiablada. ¿Qué ha pasado? Antón Pérez parece que se ha quedado en la primera curva. Otro corredor ha salido y otro cada 2 minutos sale uno. Pera Morera, no sabemos qué pasa, que se ha parado, una llegada en falso. Señores, Pera Morera, que se ha pensado que esta curva era la llegada a los 100 metros de salida y se ha parado, provocando un auténtico caos en los coches de la Vuelta. Y sale Pablo Lejerén, sale Jaime Chouciño, corredor del equipo de segundo debut. Jesús González Vela con un culot tremendo, un auténtico culot. Pablo Lejerén, otro corredor de segundo, haciendo un gran esfuerzo. Jaime Chouciño bebiendo agua, tirando el botellín, un derroche de medios. El equipo de segundo debut con tal de llegar a la meta de los Lagos de la Zapateira en los primeros puestos. Jesús González Vela, octavo de GB. Diego Linares todavía en llano, todavía con fuerzas. Tremenda salida, queda Alfonso Novoa con una fuerza extraordinaria de Alberto Guerrero. Otro corredor más. Estas son las máquinas que están utilizando los hombres de la Vuelta, como Diego Linares con la lengua afuera por el 56% de inclinación que tiene la cuesta de la Zapateira. Saúl, del equipo Saúl, de segundo debut, sonriendo en la salida, y la moto número 1 de la carrera le sigue delante de él.
cabezón, un viejo corredor, Jesús González Cela. Aquí nos dan unas imágenes de la llegada, ya ha llegado Jesús González. Está subiendo esta cuesta Pablo Pérez con mucha fuerza, la última cuesta y llega a la meta. El tiempo todavía desconocido, a ver si podremos comunicar luego con la línea de meta. Y llega Diego Linares. No sabemos si es una imagen trucada o es cierta la llegada de Diego. El corredor colombiano, aquí lo vemos, Víctor Corostola, un corredor de alta montaña, y Alfonso Poderoso, saliendo extraordinariamente, con mucha fuerza, estrujando la bicicleta, sacando de la bicicleta todo lo que se puede sacar, moviéndola de un lado a otro. ¿Cómo sale este hombre? Y detrás de él, la maestría, el estilo inconfundible, la suavidad en el pedaleo, la técnica depurada del catedrático del ciclismo Jaime Fe. Muchos años subiendo esta cuesta, pero en los que ha demostrado continuamente su juventud, su fuerza, su poderío. Estamos en la época de Jaime Fe de las vueltas ciclistas. Hemos visto a Rafael Belinchón derrotado por el cansancio y nos dan ahora la llegada del colombiano, de Víctor Corostola, muy rápida, muy fuerte, muy potente. Llega aquí un hombre tremendamente abrigado, Javier Tato, primo de Marcos Fernández de España, y Jaime Fe entrando como una exhalación, los coches de la vuelta, y Alfonso Poderoso, un hombre derrotado, un hombre quemado, un hombre que ahora mismo entra hecho un desastre por haber sido adelantado por el corredor que salió detrás de él. Pedro Domenech, un monstruo del ciclismo. Pedro, que corrió el año pasado y tuvo un honroso cuarto puesto, este año entre los favoritos. Enrique Candal, del equipo de Tercero de BUP. No hay más palabras y pasamos a otro corredor, a Jorge Sánchez Landeira, el campeón de 1988. Campeón cuando cursaba primero de BUP con el equipo Cocaína, y ahora que corre en el equipo Altos Hornos. Una fuerte bajada ya en la línea prácticamente de meta. Los coches de la televisión española siguiendo todo el recorrido de la vuelta. Vean esa fuerza y llega a la meta. Habrá quedado el primero también. Vamos a ver si logramos conectar, con la línea de meta. A ver, nuestro compañero. Desastroso equipo de Tercero de BUP. El equipo de Tercero de BUP que este año ha hecho un papel malísimo. Muy bien todo. ¿Te sentiste con fuerzas o no te sentiste con fuerzas al subir? Al principio un poco de... ¿Pero qué fue lo que más te costó? El primer repecho. El primer repecho. ¿Y el segundo repecho? El segundo también bastante. ¿Y el tercer repecho? También. ¿En el cuarto repecho te quedaste o seguiste? No, fue más en los primeros repechos, los demás ya era más fácil. ¿Contento con tu tiempo? No mucho. No mucho. ¿Cuántas horas, minutos fueron? ¿Eh? ¿Cuántos minutos fueron? 12. 12 minutos. Un buen tiempo para un corredor, señores, de 8 años. Un corredor de 8 años, de octavo, de 13 años en la Vuelta Ciclista. Y con nosotros a otro corredor. Esta es la máquina que ha utilizado en esta vuelta, que es Jesús González Vela. Jesús González Vela. Vela, ¿qué tal la vuelta? ¿Cómo te has encontrado en la subida? Fatal. ¿Y qué es lo que pasó? Nada, que no tengo una fuerza. ¿Habéis hinchado ante las ruedas? Sí, se las hinché yo. Sí, señores. El equipo de octavos se hincha las ruedas unos a otros. Tenemos ahora a Saúl Ordaz, del equipo de segundo, Altos Hornos. Saúl Ordaz
¿Qué tal la carrera? Bueno, ha sido un poco difícil los comienzos, pero creo que he hecho lo que he podido y vamos, espero tener un buen ¿Y tiempo. no podías haber hecho algo más? Bueno, Estamos protegiendo en estos momentos al campeón del año pasado, que todo el mundo desea hacerle entrevistas. Vale. Jorge Sánchez Landeira. Vale, Jorge, campeón, por favor, Jorge Sánchez Landeira, ¿qué tal la excavada? Ahí. Bien, es bastante dura, pero yo creo que he subido bien. Vale, campeón, vale. No me han frenado una furgoneta. Vale. Salida, pero va, ha estado bien. ¿Por fin te van a anular el tramo que subiste del coche o no? ¿Qué pasó por fin? ¿Qué No, la organización no se ha enterado. La han dicho... ¿Qué tiempo ha realizado? Pues 4 minutos creo. No, 2:45. Uno por kilómetro. 1 por kilómetro, 2:45. Tal vez el ganador de la carrera, ¿qué opina usted del cronómetro ¿Quién ha ganado? oficial? Tal vez aquí este ¡Pedro! ¡Dios, qué máquina! ¿Alguna declaración que hacer antes de conocer los resultados oficiales? Mañana, ya veré. Mañana veremos.